Las gafas tramposas, primer capítulo. El caso de Joe Henshaw. Adaptación del relato original de Robert Bloch. ¿Que cómo me hice esas gafas? Compré un lote a ciegas por $20 en las afueras de la ciudad. Los gritos de Maggie se oyeron en las antípodas cuando se lo dije. ¿Para qué quieres más porquerías? El almacén está lleno de cosas que no sirven para nada. Total, para sacar algunos harapos y un par de muebles rotos. ¿Qué? ¿Si no? Esa casa tiene más de 200 años. Ha estado deshabilitada y cerrada desde la ley seca. Y tú has de tirar $20 por lo que puedas sacar de ahí. ¡Vamos! En fin, que no paró. Que si era un infeliz, que por qué se había casado conmigo, y que cómo era posible que alguien se enredara de por vida en un negocio de compraventa de objetos de segunda mano. El rollo de siempre. Que Maggie no dejaba de echarme desde hacía años. Bueno, la dejé plantada. Que le chillara a Jake. A ese no le importaba escucharla. Se sentaba en la trastienda o en la cocina durante horas tomando café, cuando debiera estar trabajando. Pues que la aguantara él. Yo sabía lo que estaba haciendo. Delehanty, el del ayuntamiento, me había dado el pitazo. Dijo que hiciera una oferta y él arreglaría la cosa. Iban a derribar el viejo caserón del muelle. Debió ser algo digno de ver en sus tiempos, antes de la prohibición del alcohol, y ha estado clausurado desde entonces. Delehanty me había dicho que en el piso de arriba, donde solían llevarse a cabo borracheras, había toda clase de mobiliario, como una docena de habitaciones llenas de ropa y enseres de aquel tiempo. Quizá Maggie tuviera razón y no quedaran más que trastos, pero ¿qué tal si se equivocaba? Nunca se sabe de antemano. Lo que yo pensaba era que, a lo mejor, daba allí con alguna pieza verdaderamente antigua, y entonces, ¡hala! Igual me hacía con $200 o $300 revendiendo el lote a algún subastador de la ciudad. Así es como hay que manejárselas en este negocio. Hay que arriesgarse de vez en cuando. En fin, hice mi oferta. Fui el único. Y el lote pasó a mis manos. El ayuntamiento me concedió 3 días para vaciar la casona, transcurridos los cuales traerían las máquinas y la derribarían. Delehanty me proporcionó la llave. Dejé pues a Maggie, tomé la camioneta y me dirigí al lugar. Por lo general me llevaba a Jake para que me ayudara a cargar, pero en esta ocasión quería hacer el trabajo solo. Bien, si había algo allí realmente valioso. Bueno, el caso es que Jake es mi nuevo socio y sin duda querría también su parte. Si le echaba el ojo encima, claro está. Si yo lo veía antes y lo quitaba de en medio, él ni se enteraría. Que se quedara pues con Maggie y que le fuera bien. Puede que yo sea un viejo chocho, como dice ella, pero también es posible que no tenga un pelo de tonto. A Jake le gustaba irse a emborrachar al bar. Bueno, no es de eso de lo que quería hablar, sino de esas gafas engañosas que encontré allí. La cerradura estaba tan oxidada que por poco me vi obligado a tirar la puerta. Por fin se vio. Polvo por doquier, como para sofocar a un cerdo. Abajo, escombros y tablones podridos. Los federales debieron desmantelar el bar sin contemplaciones. Yo había esperado encontrar quizá algunos taburetes, puede que algo de metal, pero nada. Robaría arriba. A pesar de tanta suciedad y abandono, me di cuenta de que todo aquello había tenido su clase en mejores días. Quizá cuando durmió allí George Washington. La cosa iba de mal en peor. 8 grandes habitaciones, más polvo, sillones desvencijados y camas sin patas. De la ropa nada, harapos. Y busqué y rebusqué en vano. Empezaba a desesperarme. Había pensado que por lo menos daría con algunos cuadros antiguos. Sí, de esos que se llaman de viejos maestros, como Rembrandt. Pero me habían engañado. Y ahora me daba perfecta cuenta de ello. Con todo, los armarios estaban llenos de ropa. Qué suerte la de no haber traído a Jake, porque de seguro que a este se le habría ido la lengua y Maggie no me habría dejado en paz.
Los trajes se dejaban adivinar tan solo, tal como ella lo había dicho, y cómo olían. Revolví un poco y empecé a cavilar. No es común eso de tropezar con ropas viejas en una casa abandonada, tampoco con ropa de cama. ¿Por qué se habrían ido con tanta prisa dejando todo allí? Aquellos vestidos databan de antes de la guerra civil a juzgar por el estilo. Vaya pantalones. Y de los zapatos, completamente podridos, no quedaban más que las hebillas de plata. Las tomé, recuperé como una docena. Aquello estaba ya más a tono. Por cierto, que di también con una espada, una de esas trabajadas, y en una vaina que igual era de plata también. Curioso que aquella gente hubiera dejado todos esos trastos. Delejanti me insinuó que el lugar pasaba por encantado. Por supuesto que en mi oficio eso de las historias de fantasmas es típico. En mis buenos tiempos limpié como unas 200 de esas casonas viejas. De todas se contaba acerca de fantasmas, pero yo no me he tropezado jamás con un espíritu. Puras cucarachas. Llegué al final del pasillo. Todas las habitaciones que había examinado estaban abiertas. De hecho, a algunas no les quedaba ni siquiera el marco de la entrada. Pero esta estaba incólume, bien cerrada. Tuve que volver a la camioneta en busca de una barra de hierro. La verdad es que me emocioné un poco. Nunca se sabe qué detrás de una puerta cerrada. Trabajé, sudé y logré abrirla. El polvo me dio en la cara y aspiré un terrible hedor. Tosí. Encendí mi lámpara y miré en derredor. Estaba en un cuarto muy grande, un verdadero salón lleno de montones de polvo. También había un revestimiento de roble en las paredes. Seguro que los del derribo podrían sacar aún algo, pues la madera era buena. Pero yo no estaba interesado en eso. Ahora quería saber por qué estaba cerrada la habitación. Y la linterna me lo dijo. Me mostró las paredes, estantes de libros, del suelo al techo. Libros. Toda la estancia. Baldeé como pude aquel polvo y los escombros y extraje un par de los volúmenes que me quedaban más cerca. El lomo era de piel, es decir, había sido, pues se me deshizo en las manos, igual que las páginas amarillas y mohosas. De ahí el hedor. Me puse a maldecir. Sé que hay dinero en los libros viejos, en algunos vamos, y siempre que estén en buenas condiciones. Pero aquellos estaban rematadamente podridos. De pronto descubrí uno encuadernado en metal. Lo abrí. Decía algo en otro idioma, griego quizá, no sé. De vermis mysteris. Decidí llevarme todos los que no se me deshicieron entre las manos y ver cuánto me daba Zagal por el lote. A lo mejor había ya algo bueno después de todo. Vi un escritorio en el fondo. Encima había solo una calavera humana, un cráneo amarillento y con las quijadas entreabiertas, en una mueca estremecedora y sarcástica. Durante un minuto estuve casi convencido de que en efecto aquella casona tenía fantasmas. Entonces observé que la bóveda de aquella calavera había sido perforada con objeto de alojar ahí alguna de esas plumas de ave con que se escribía antiguamente. Vaya, el tipo que se dedicaba a amontonar libros usaba una calavera como tintero. Eso es divertido. Como para ponerse a gritar de miedo, ¿verdad? Pero el escritorio era lo que realmente me interesaba. Era una pieza auténticamente antigua, caoba sólida, primorosamente trabajada, lo que se dice una verdadera joya. Tenía un cajón y no estaba cerrado. Qué nervioso me puse. Nunca se sabe lo que uno puede encontrar. Quizá un lote de documentos antiguos de valor. Abrí el cajón, pero estaba vacío. Solté un par de palabrotas y di una patada al escritorio. Iba a cerrar de nuevo el cajón cuando vi que había otro cajón más pequeño. Y ahí estaban un par de gafas. Unas gafas cuadradas, pequeñas, con patillas muy grandes para adaptarse bien a las orejas, con montura de plata. Aún así, no valdrían más de un par de dólares, y yo había pagado más de 20 por el lote.
Eran desde luego una baratija carísima. Pero, ¿por qué estarían en ese cajoncito secreto? Las examiné a contraluz y les quité unas motas de polvo adheridas a los cristales. En el puente tenían grabada una palabra. La recuerdo porque jamás la había visto antes. Veritas. Más griego, me dije. Quizás su viejo dueño había sido un griego. Tuve que esforzarme un poco para leer lo escrito. ¿Qué queréis? En aquella penumbra y con mi vista que ya no era tan buena como antes. Ya desde hacía algún tiempo venía diciéndome que tenía que visitar al oftalmólogo. La idea me vino de repente. Me puse las gafas. No me sentí incómodo, solo que me dolían los ojos. Bueno, no eran los ojos exactamente, sino algo que no sé cómo expresar. Era como si me estuvieran zarandeando por dentro. ¿Que suena raro? No menos de lo que yo me sentí en aquellos momentos, pues la habitación pareció alejárseme de pronto, para volver luego como si fuese a echárseme encima. Inconscientemente parpadeé varias veces. Después de esto todo volvió a la normalidad y me di cuenta de que veía a la perfección. El entorno se me aparecía de una nitidez y claridad sorprendentes. Seguí pues con las lentes puestas y me dirigí hacia la escalera. Se había hecho tarde y creí mejor regresar al día siguiente con Jake. Total, no podríamos llevarnos más que el escritorio y la cabecera de alguna cama. Era tonto que me esforzara yo solo con aquella carga, teniendo a Jake, que era mucho más joven que yo. Regresé. Entré en la tienda y por supuesto ahí estaban Maggie y Jake, bebiendo café. Maggie me echó una mirada de las suyas. Supe que me decía: ¿Qué has estado haciendo por ahí, viejo y piojoso cerdo? Mira que te gusta hacerte el holgazán. Me alegro de que hayamos decidido librarnos para siempre de ti. No dijo todo eso. Tan solo dijo: ¿Dónde has estado, Joe? Pero estaba pensando el resto. Lo vi. No me pidan que lo explique. Lo vi. No las palabras ni nada de eso. Y tampoco lo oí. Lo vi. Eso es todo. Mirándolas supe lo que estaba pensando y planeando. ¿Has pescado algo bueno? Fue lo que dijo Jake. Pero yo supe que pensaba... Espero que sí, porque será todo mío tan pronto como te matemos esta misma noche. ¿Qué te divierte tanto, Joe? ¿Por qué sonríes como un idiota? ¿Te encuentras bien? ¿Y a quién le importa? Va a estar mucho peor dentro de poco. ¿Sospechará algo? No, claro que no, es imposible. El buen idiota no se ha enterado en un año. Bah, por fin Jake y yo podremos vivir en paz y nos quedaremos con tu mugrero de negocio. Vamos, Joe, siéntate. Lo que necesitas es un buen trago. Esa es la jugada, exactamente como habíamos previsto. Le emborrachamos, y cuando suba la escalera, le doy un empujón, y a rodar. Y si con ello no basta, Maggie abajo le dará con el palo hasta que reviente. Todos saben que le gusta empinar el codo. Parecerá un accidente. Yo seré testigo de ello. No pude evitar una sonrisa al saber lo que pensaba Jake. ¿De dónde sacaste esas gafas? Dios, qué facha. Me enferma solo de mirarle la cara. Pero total, para lo que le queda. Las encontré en el caserón. Ven, Joe, bebe. Yo trataba de comprender la situación. ¿Por qué podía de pronto leer sus pensamientos? No lo sabía. Pero lo cierto es que podía ver lo que tramaban. Lo veía. ¿Serían las gafas? Sí, eran aquellas lentes engañosas. Ellos sí que eran engañosos, jugando a mis espaldas, preparándose para eliminarme al menor descuido. ¿Con qué escaleras abajo, ¿Qué más daba? ¿Cómo lo sabía? Lo importante era que yo estaba enterado.
Vamos, Joe. Sabía en todo momento lo que estaban pensando, mientras bebían, riéndose de mí más que conmigo, y esperando a que me emborrachara para culminar su plan. Fingían que bebían mucho, pero se afanaban por tumbarme a mí. Pero les hice tomar a la par que yo. No se me subiría a la cabeza en tanto que pudiera verlos. Con las maquinaciones que bullían en sus mentes, no había licor alguno en el mundo que me tumbara o que lograra desviar un instante mi atención. Sabía ya perfectamente lo que tenía que hacer. Les hice beber más y empezaron a ponerse ruidosos. Esos pensamientos, les oí hablar y hablar, pero no dejé de leer constantemente sus intenciones. Le mataremos enseguida. ¿Pero por qué no rueda ya? Está bebiendo como un pez. Quizá no debería beber tanto. Hay que evitar que sospeche. ¡Ay, maldición! ¡Cómo odio su cara! ¡Qué ganas tengo de reventársela! Después de que yo muera, tendré a Maggie cada vez que quiera. Morirá. Sí, morirá. Reían y cantaban, y estaba ya muy avanzada la noche cuando fui a encerrar la camioneta en el garage. Ellos, entre tanto, urdieron sus últimas maniobras para evitar las sospechas de la gente. A mí no me preocupaba eso, que dijeran que yo bebía demasiado, quiero decir. Estaba decidido. Guardé el vehículo y regresé a la cocina con la barra de hierro que había usado en la casona para hacer saltar la cerradura. Me vieron llegar. Joe. ¿Joe? ¿Qué pasa? No dije ni una palabra. No era tiempo de plática, ni la hubo siquiera porque la barra había chocado ya estrepitosamente contra la cara de Jake, destrozándole la boca, la nariz y la frente. Después cayó con igual efecto sobre el cráneo de Maggie, que estalló, dejando escapar violentamente sus pensamientos, que ya no eran tales, sino alaridos desgarrados. Y así, hasta que no quedó ni siquiera un grito que ver. Me quité los anteojos para limpiarlos. Tenían algunos puntitos rojos de sangre salpicada. Después llegó la patrulla y la policía me detuvo. No me devolvieron las gafas, por lo que no he vuelto a ver nada raro. No importa, en cualquier caso, seguro que me las dan de nuevo cuando vaya a juicio. Pero ¿a quién le importa ver lo que piensa el jurado? Además, en el último momento tendré que quitármelas, cuando el verdugo me ponga la capucha para colgarme. Las gafas tramposas. Primer capítulo. El caso de Joe Henshaw. Adaptación del relato original de Robert Bloch. El relato Las gafas tramposas, que hoy escuchamos, fue escrito en 1947 por Robert Bloch para la revista Weird Tales y se publicó con el nombre de Los Tramposos. En este relato el norteamericano Robert Bloch menciona el libro The Vermis Mysteries, una de sus creaciones como integrante del círculo de Lovecraft. Como Antonio José Navarro señala en su texto, Robert Bloch, más allá del motel Bates, incluso sus más acérrimos detractores reconocen que la mejor época creativa de Robert Bloch abarca su etapa como escritor pulp, y muy especialmente sus colaboraciones para Weird Tales, revista que Bloch empezó a leer, según reveló, en el verano de 1927, a la edad de 10 años. En Weird Tales publicó su primer cuento de manera profesional, El banquete en la abadía, en el número de enero de 1935, y allí trabaría amistad epistolar con la persona que más iba a influir en su carrera esos primeros años, Howard Phillips Lovecraft. Bloch confesó: «Bien, he recibido toda la influencia posible de Lovecraft. Es el hombre que más admiro en el mundo de la literatura fantástica después de Edgar Allan Poe. Fue él quien me sugirió que escribiera, quien me empujó a escribir. Fue el responsable de mi trayectoria como escritor. Y me gustaría decir que Lovecraft es, probablemente, el más poderoso influjo formativo, aparte de mis padres, de toda mi vida. Nunca tuvimos un encuentro personal, pero creo que lo conocí bastante bien a lo largo de los 5 años que mantuvimos de correspondencia.
nunca fui a visitarlo a su ciudad natal, Providence, debido a que en aquellos días yo vivía muy lejos, en Wisconsin, y durante los tiempos de la depresión, la gente no viajaba demasiado porque era caro, y además yo era muy joven para conducir un automóvil. Hasta 1945, que fui invitado a la primera Convención Mundial de Fantasía, no pisé Providence. Entonces tuve la oportunidad de visitar su tumba, de pasear por las calles que frecuentó y de ver todos los lugares donde ambientó sus historias, incluida la iglesia en la cual mi personaje era asesinado en la historia que me dedicó. El asesinato al que se refiere Robert Bloch es bastante truculento, puesto que su alter ego, en la ficción, Robert Blake, cuya excesiva imaginación y desequilibrio se vieron agravados por su descubrimiento de un culto satánico ya desaparecido, fallecía víctima de un shock, con el rostro contraído por una mueca de loco terror. Este asesinato, ya legendario en los anales de la literatura de terror anglosajona del siglo XX, forma parte de un singular juego literario con el mismo Lovecraft de protagonista. En el número de Weird Tales correspondiente a septiembre de 1935, apareció un cuento de Bloch titulado El vampiro estelar, protagonizado por un místico de Providence, fácilmente identificable como Lovecraft, que muere de modo horrible, desangrado por una monstruosa entidad sobrenatural, tras recitar unos conjuros del libro mágico de Vermis Mysteris. Antes de ofrecer el relato a la revista, Bloch pidió permiso a su maestro para matarle, a lo que éste accedió gentilmente por escrito. A quien corresponda, certifico que Robert Bloch queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o maltratar al abajo firmante en el cuento titulado El vampiro estelar. Pero ahí no finalizó el asunto. Lovecraft, contraviniendo su acrisolada fama de hombre serio, no dudó en continuar la macabra humorada de Bloch, haciéndole víctima a su vez de Azathoth y sus abominables acólitos, bajo la identidad del escritor Robert Blake. El morador de las tinieblas, título del relato en cuestión, se publicó en el número de diciembre de 1936 en Weird Tales. Desaparecido Lovecraft y como último y emotivo homenaje, Robert Bloch concluyó este intercambio de siniestras fantasías con La sombra que huyó del capitel en 1951. En esta ocasión, Lovecraft ya aparece como tal, imbricado en la narración como amigo del fallecido Robert Blake y cronista de su muerte. Sobre este punto Navarro agrega: Robert Bloch se integró de manera rauda y vehementemente en lo que más tarde se denominaría el Círculo de Lovecraft, al igual que August Derleth, Donald Wandrei, Clark Ashton Smith, Frank Belknap Long. Bloch contribuyó a los mitos de Cthulhu con sus propios falsos libros versados en oscuros saberes ocultistas, todos ellos émulos del Necronomicon de Abdul al-Hasred, como la Cábala de Sabbath, el Daemonolorum y principalmente el ya mencionado de Vermis Mysteris, libro de arcana sabiduría esotérica, citado explícitamente por uno de los mayores admiradores de Bloch, Stephen King, en su relato Los misterios del gusano, de 1978. ¿Qué le ha parecido este primer capítulo de una serie que promete ser bien interesante? No se lo puede perder, son varios capítulos a lo largo de la semana. Iremos transmitiendo estos capítulos de aquí al jueves, así que está la invitación. Si usted tiene ganas de acompañarnos, nos sentiremos muy honrados de que vayamos juntos oyendo esta serie que es tan atractiva. Y esta noche me gustaría platicar de gigantes. Hace unos días un radioescucha nos sugería que habláramos de gigantes. Mucho se ha dicho, mucho se ha platicado al respecto, y por supuesto también hay un montón de cosas que son mitos y fantasías. De hecho, con el advenimiento del Photoshop y de todos estos programas de cómputo que permiten hacer cosas sorprendentes en la computadora,
han aparecido una cantidad brutal de mitos y de cosas fraudulentas en muchos ámbitos del Internet. Pero, ¿sabe algo? A lo largo del mismo tiempo, también ha habido avances en esta idea. Porque bueno, desde la época bíblica se hablaba ya de gigantes. Y no solamente en la Biblia que conocemos los judeocristianos, sino en otras civilizaciones también había el concepto de gigantes, de muchos tipos. Y bueno, evidentemente, si hacemos caso de que esta gente escribía lo que veía, pues habrían visto gigantes. Y gigantes verdaderamente asombrosos. Pero también podía ser una confusión. Hay mucho de qué hablar. Y también viene la otra pregunta. ¿Hay algo que nos permita alguna evidencia, algún dato histórico, algo físico que permita saber si realmente existieron los gigantes? ¿O si es simplemente parte de un mito que está por ahí? Esa es una buena pregunta. Y vale la pena echarle un ojito. Así es que le invito a que se quede con nosotros y por supuesto, si usted nos lo permite, vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida. Partamos de la propia Biblia, en el Antiguo Testamento. En la edición de la Biblia de las Américas, en el Génesis, capítulo 6, versículo 4, se puede leer: había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Quiénes eran los gigantes a los que hace referencia esto? Bien, hay una cierta relación. Verá, en diferentes traducciones y demás, se puede ver lo mismo. Pero en la propia Biblia hay otros versículos en los cuales hace alusión a gigantes. En el libro de los Números, capítulo 13, versículo 33, se puede leer claramente: vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Esto hace una referencia muy clara de cómo era aquello. En el Deuteronomio, también otro libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, se puede leer: es también conocida como la tierra de los gigantes, porque antiguamente en ella habitaban gigantes, a los que los amonitas llamaban somsomeos. En el mismo Deuteronomio, en el capítulo 3, versículo 11, se puede leer: porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. Está en Rabá, de los hijos de Amón. Tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Si hacemos la referencia, este es el primer versículo en donde se hace una referencia en cuanto a medidas específicas. Ahora, el codo era una unidad antigua en aquel entonces, y ciertamente traducirla a los metros actuales o a las medidas actuales puede tener algunas referencias variables, pero el codo al que se refería el Antiguo Testamento era algo así como .45 de metro. Sería la conversión más o menos. Si hacemos de cuenta que un codo es medio metro por redondear, este hombre, según se puede leer en aquellos textos, habría sido asombrosamente grande. No pierda de vista que al hablar de 9 codos, estaríamos hablando de 4.5 metros de largo la cama y 2 metros de ancho. Esto es muy grande. Sin embargo, en el libro de Samuel, cuando se hace referencia a Goliat, se puede leer que Goliat
era el campeón de Gat, y su altura era de 6 codos y un palmo, 3 punto y pico de metros. Era muy grande. Ten en cuenta que en la época actual, un individuo muy grande es aquel que alcanza los 2,50 metros. Goliat era más de 3 metros. Og, el rey de Basán, era bastante más grande que eso. Pero todavía había más. Por ejemplo, los antiguos eran más longevos. El Génesis lo dice. El Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Esto es Génesis capítulo 6, versículo 3. El límite de edad humana por partición molecular y celular, de acuerdo a los cálculos estimados más recientemente y a la subdivisión del ADN, es de 120 años. Después de eso, la reproducción de las células que conforman el cuerpo humano en toda su extensión y organismos son inútiles. La persona se muere, punto. Aunque no esté enferma de nada, ya no puede seguir funcionando. Así es que estos pocos capítulos que le he leído me han servido para ver varias cosas. Primero, que hace algunos miles de años, cuando se escribió esto, la gente hablaba de la existencia de gigantes. ¿Sí? No se referían a algún asunto ahí como gigantes. Decían textualmente: eran gigantes y nosotros éramos como langostas. Esta es una referencia bíblica bastante interesante. Y entonces podemos ir viendo en el Deuteronomio. Capítulo 1, versículo 28 lo dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo: el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y fortificadas. Y además vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran los gigantes. En Deuteronomio, capítulo 9, versículo 2 dice: un pueblo grande y alto. Los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Podría haber sido simplemente una referencia, por ejemplo, a los africanos, a la tribu Masái. Los Masái son gente altísima. El promedio de estatura de un hombre Masái en edad joven es de 1,90 metros de altura. Las mujeres son por igual también muy altas. Pero esta gente se refiere a alturas de más de 3 metros. Y en el libro de Samuel, capítulo 21, versículos 20 al 22, la cosa se pone peor, porque claramente lo dice: hubo guerra otra vez en Gat, la tierra de Goliat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Él también descendía del gigante. No era el único gigante, descendía del gigante. Y hace referencia a un hombre alto, un hombre grande de 5 codos, 2,5 metros. Mas no era un gigante. Así que algo había ahí. Eso llama la atención, ¿no cree? Ahora, ¿qué es un gigante para usted? ¿Una criatura de 7 metros? ¿Una criatura de 4 metros? Es variable referirse a esto. Pero esta gente que escribió estos textos tan antiguos hablan de algo muy grande. Bueno, pues hay un par de historias por ahí perdidas que hablan de lo mismo. En los últimos años han aparecido ciertas pistas. No se puede asegurar nada. Eso queda claro. Puede haber confusiones, puede haber alteraciones, puede haber muchas cosas, pero hay ciertas pistas que podrían hablar de la existencia de criaturas humanas muy grandes, o por lo menos similares a los humanos, pero muy grandes. No sé si alguna vez haya oído usted hablar, por ejemplo, de la región de Manglis. Esto, de acuerdo con lo que se dice, es una antigua región
de la ex Unión Soviética. Y, aparentemente, esta zona tuvo habitantes un poquito inusuales. Según se cuenta en la gruta de Adjueka, en Manglis, habrían sido hallados restos de gigantes. Sí. Estos restos, que aparentemente fueron hallados, hablarían de personas, por lo menos, de unos 6 metros de altura. Todos ellos con numerosos dedos en las manos. Sí, 6 dedos, en cada mano y en cada pie. Esto es curioso, porque el texto bíblico dice lo mismo, con una diferencia de varios miles de años. ¿Podría ser una simple casualidad o una información equivocada? Bueno, es posible. Finalmente no hay una definición clara. La ciencia oficial no suele aceptar este tipo de informaciones como verídicas e incluso aseguran que en muchos casos se han utilizado datos fraudulentos para poderlos encontrar. Sin embargo, algunos coinciden en señalar que existen. E inclusive, hay por ahí un par de piezas que se han encontrado. En el caso particular de Manglis, la evidencia es bastante pobre. No se ha podido determinar que haya realmente existido esto y la información, en general, es bastante confusa, lo que lleva a pensar que podría ser un mito. Por lo tanto, no se puede tomar como una evidencia clara. Se podría considerar simplemente como otra leyenda más. ¿O no? Esa es una buena pregunta. Pero hay otros datos que podrían acarrear evidencia más sólida. Por ejemplo, el gigante de las Filipinas. Igualmente hay un informe que asegura que fue hallado el esqueleto, una osamenta humana de alrededor de unos 5 metros de altura. Este habría sido encontrado en 1950, 50 y tantos, en las Filipinas, en el Pacífico Sur. La evidencia aparentemente habría sido recolectada y finalmente se habría perdido en alguna parte, dado que no llegó a su destino final, que era ni más ni menos que el Museo Smithsoniano, cosa que el Museo Smithsoniano asegura no haber tenido nunca, ni nunca haber sabido acerca de este tema. De hecho, cuando se le acusó de haber destruido los esqueletos de estas criaturas, de estos gigantes, ellos lo primero que dijeron fue, bueno, ¿y cuándo fue que se me entregaron? En teoría, el propio Instituto Smithsoniano, para evitar una revuelta entre propios y ajenos, habría acabado destrozando aquellos restos, particularmente el gigante de Java. Pero también habría acabado con los restos que fueron encontrados en la zona de Chenini, en Túnez, lo cual tampoco ha sido acreditado. Entonces, ¿hay algo de cierto? Déjeme que vaya a un corte y regreso enseguida. ¿Hay evidencia de esto? Bueno, vamos a ver. Con respecto a los gigantes, mucho se ha dicho al respecto. Pero, curiosamente, no hay tanta evidencia física real. Con el pretexto de que fueron enviados al Instituto Smithsoniano y fueron destruidos, se han presentado datos que aseguran haber encontrado el hombre gigante de Java, el hombre de Túnez, que aparentemente eran gigantes de unos 3 metros de altura, el caso particular de Manglis, en donde además tenían estos dedos estas manos con 6 dedos, pero todos ellos no están ahí. En cuanto a Estados Unidos, bueno, en el condado de Bradford se asegura que fue encontrado una serie de huesos, que por lo menos deben de haber tenido unos 5 metros. En la zona del río Paluxy, que también es en Texas, en Estados Unidos, lo que se encontró ahí eran huellas gigantescas y muy antiguas, 140 millones de años. Pero
¿qué tan real es esto? Incluso, ¿hay algún dato cierto? Quizá uno de los pocos que tiene mucha evidencia sea el caso particular de Ecuador. Sí, es un caso muy peculiar. Verá, todo comienza cuando en una zona conocida como la provincia de Loja, que está hacia el sur de Ecuador, casi llegando a Perú, la gente hablaba de huesos muy extraños que habían ido encontrando, que eran parecidos a los humanos pero mucho más grandes. Toda esta plática al respecto llegó a un personaje de la región, que era el cura de la zona, que era el padre Carlos Miguel Vaca. Este hombre, aficionado a la arqueología, un hombre cercano a la gente de su comunidad, entra en contacto con ellos y escucha aquello acerca de los gigantes. Pero tenga en cuenta que él conocía la Biblia y había leído aquellas frases acerca de los gigantes en el Antiguo Testamento, y cuando le dicen que en la región de Changayminas, que está muy cerca, había estos restos grandes, él acompaña a la gente y comienza a recibir estos restos, a juntar estos fragmentos. Y finalmente los envía, los envía al Instituto Smithsoniano, todo esto antes de su muerte en 1999. Era un hombre ya mayor, tenía 70 y tantos años al momento del fallecimiento. El hecho es que manda todo esto y esto crea mucho interés entre la gente, al punto de que se hacen programas de televisión y demás. Desafortunadamente los fragmentos no regresaron. No. Solamente quedaron algunos fragmentos que casualmente están en colecciones particulares. Este hecho sí ha llamado la atención porque incluso Ecuavisa, que es la cadena televisora regional del Ecuador, hizo gala de aquel programa. Y, vaya, tenían varios fragmentos que pertenecían a un ser humano solo que tenía 7 veces el tamaño de un ser humano actual. Y la antigüedad, bueno, la antigüedad era enorme. No se tiene el dato porque realmente nunca contestaron. Eran restos muy muy antiguos. La osamenta como tal podría haber tenido probablemente unos 7 metros de altura. Aunque hay quienes aseguran que podría haber sido mucho más grande. Pero lo curioso de todo este asunto es que la gente que participó en la búsqueda y encontró estos restos era gente confiable. No perseguían ningún beneficio económico, no buscaban nada, simplemente encontraron aquello. El yacimiento que fue encontrado en 1965 en esta región de Changaymina realmente llamó la atención. Cuando el padre Vaca va y recupera todo aquello, lo guarda en una especie de pequeño museo, comparte unas piezas con el Museo Smithsoniano de las cuales nunca jamás se vuelve a saber nada, y a su muerte, los restos óseos que él tenía pasaron a otro sitio, que era conocido como el Museo del Padre Crespi. De este fue del que se robaron todo. Entraron los ladrones y se llevaron todo lo que pudieron. Se pudo descubrir que 12 de los fragmentos se encontraban en una colección particular, la cual se negó a devolverlos. Sin embargo, 2 de ellos llegaron providencialmente a un pequeño museo que está ni más ni menos que en Suiza. Sí. Y allí se hizo una reconstrucción de cómo habría sido el gigante. Y hasta la fecha es un sitio muy visitado por la gente que llega para ver cómo habría sido el tamaño de aquel enorme individuo. Es impresionante la imagen. Si esto existió alguna vez, bueno, era impresionante verdaderamente. Pero de este caso es uno de los pocos casos en los cuales hay un documento bastante confiable y, por cierto, bastante documentado. ¿Qué le parece? Déjeme que vaya a un corte muy breve y regresamos enseguida. Y nos llamó el señor Emanuel Castellán. Él nos comenta que que hay unos documentos históricos que dan fe de la existencia de gigantes en Cholula.
Bueno, no tenía yo conocimiento de eso, le soy sincero. No había oído hablar de ese tema. Normalmente en la región de Mesoamérica, los habitantes eran personas bajitas, salvo al norte, que se encontraba en la región de Durango, Chihuahua, todo esto, había individuos nativos americanos, pero de mayor altura y algunos de ellos de rasgos que si bien no se podría decir que fueran anglosajones, pero sí tenían piel más clara que la gente que habitaba el centro, que eran de etnias más de origen mongólico. Estas otras parecían más tener un origen europeo, pero como sea, ninguno de ellos era gigante. Entonces me sorprende mucho lo que nos ha dicho. Ojalá y tuviéramos oportunidad de ver esa información, de tener algo para echarle un ojito y saber a ver qué es a lo que se referían. Debería de ser muy interesante esta temática, porque en muchas partes del mundo lo hay. Y si bien documentos claros, precisos y absolutamente confiables, realmente hay pocos. Así de sencillo, hay pocos. Sí hay algunos testimonios e incluso algunos datos históricos por ahí muy interesantes. Por ejemplo, el que le mencionaba yo de Ecuador, pero también los casos de la Sancol, no sé si alguna vez las ha oído mencionar, arqueólogo que en los años 30 encontró los restos de un individuo de gran altura en la zona del lago El Gassi en Grecia. Los restos fueron recuperados, los restos fueron llevados y entregados en un museo y nunca más se supo de ellos. Por su parte, Michael Tellinger, hace algunos años, descubrió una huella absurda, si usted lo quiere. Una huella que tiene 1.2 metros de largo, y es una huella muy parecida a una huella humana, excepto que está en una roca de granito. Esta roca de granito, de acuerdo con lo que se dice, podría tener 200 millones de años de haberse formado. Es decir, que ahí habría caminado alguien cuando aquello era barro y dejó su huella. El único problema es que es la única. La huella de Tellinger, como se le conoce, se ha considerado una de las más esquivas pruebas. Claro que está allí, claro que no es una modificación de una imagen, no es una cosa ahí fotográfica modificada, pero sí ha quedado una profunda duda acerca de qué es esto. Y también ha quedado, por supuesto, en entredicho en varias ocasiones cuando se le han hecho preguntas más específicas. De acuerdo con algunos investigadores más formales, el asunto de la huella de Tellinger, como se le conoce, sería un burdo truco. E incluso, las famosas ciudades descubiertas por Tellinger tampoco serían ciertas. Pero, definitivamente, ¿es todo esto un fraude? Es una buena pregunta. Ahora, ¿se encontró realmente el lugar? Ese es el problema. Muchas de estas historias que se platican no se puede acreditar al 100% que exista lo que ahí dice. ¿Sí? Así de simple. El primer punto es 1. La piedra, aun cuando hubiera sido sedimentaria, habría tenido ciertas características que habrían hecho un lecho. Es decir, habría caminado en la orilla de un lago o en una cosa de estas y no habría dejado una huella. Habría dejado un largo camino. ¿Por qué entonces solo encontraron una huella? Y ese no es todo el problema. El problema es que, bueno, en teoría el granito es una roca volcánica, lo que significa que tendría que haber sido magma al momento en el que fue pisada. Como tal, habría sido difícil, puesto que sería magma. Y por último, el granito no es superficial. Por lo tanto, la huella no se podría
haber formado, tal como se explica. El granito se forma en el interior de las costras de lava. ¿Podría haber sido simplemente un trabajo? Sí. Podría haber sido un trabajo, podría haber sido hecho a mano, aunque también podría haberse tratado de algo mucho más sencillo. Erosión. Sí. Erosión simple y ordinaria. Lo que significa que al final del día la huella de Tellinger no es una evidencia clara ni tampoco una evidencia contundente. Por otra parte, los restos de Ecuador siguen siendo probablemente uno de los mejores. Hay otros casos. Por ejemplo, los cráneos cornudos. No sé si alguna vez los haya oído usted mencionar. Se asegura que en Estados Unidos fueron encontrados unos cráneos con una apariencia muy inusual, que tenía cuernos. Sí. Se ha dicho que fueron ocultados porque contravenían las teorías establecidas, se ha dicho toda suerte de cosas, y también, por supuesto, eran supuestamente cráneos de gigantes. Por la dimensión, por todo esto, deberían de haber sido cráneos de gigantes. O por lo menos deben de haber alcanzado unos 2,50 metros a 3 metros. El lugar del hallazgo habría sido en el condado de Bradford, en Pensilvania. Toda la historia que rodea el expediente es bastante interesante. Pero, ¿quiénes eran los que estaban al frente de esto? ¿Qué pasó con los cráneos? ¿Se encontraron físicamente? ¿Hay restos hallados? ¿Hay alguna evidencia contundente? No, desafortunadamente no. Pero, quienes aseguraban que existían estos restos, aseguraban con toda confianza haberlos visto. Pero, por otro lado, hay también una fuerte duda, ya que los propios cráneos, al ser sometidos a un cierto escrutinio, no resultaron ser del todo creíbles. No. La mezcla como tal no parecía ser del todo creíble. Es más, al momento de ser analizados, estos restos con cabezas con cuernos de Pensilvania, los restos no aparecieron. ¿Sí? Al igual que muchos otros casos, cuando eran buscados para ser estudiados y para analizar esto, ya no se pudo. Aunque había un detalle. Hubo un animal parecido a un primitivo ser humano, el Paranthropus, anterior al Australopithecus, cuyas crestas craneales eran particularmente prominentes y podrían haber parecido cuernos. Así que probablemente podría haber sido no un gigante, sino un humanoide primitivo. Desafortunadamente no se pudo obtener un escrutinio tal cual, dado el hecho de que los restos, como suele ocurrir en casos tan complicados, se perdieron. En general, los mitos están ahí. Y hay otro montón de historias más, desde los casos de las Filipinas, vamos. Pero realmente hay algo ahí. ¿Realmente se ha podido encontrar alguna evidencia que vaya más allá? Por ejemplo, la región de Marruecos, con estaturas enormes, Sanxix, en Siria. ¿Todo esto podría tener alguna relación? ¿Estaban equivocados los antiguos humanos que escribían acerca de gigantes? Son muchas las preguntas, pero no están ahí las respuestas, por lo menos todavía. Hay muchos datos. E incluso, como le decía, en el caso del hombre de Ecuador, la evidencia física existía. Parte fue robada, pero parte está en Interlaken, en Suiza, y demuestra que era un sujeto altísimo. Bueno, no era un sujeto, era un monstruo, 7 veces más grande que un ser humano. La osamenta era de tal dimensión y de tal fortaleza que se antojaba viable que soportara la estatura y peso. Curiosamente, las proporciones eran distintas. El ser humano como tal
no podría medir más de 3 metros. Por su propia estructura, la forma de la osamenta y demás sería muy frágil. Este individuo habría tenido proporciones muy distintas para soportar ese peso. Así que al final del camino quedamos igual, porque no se puede demostrar, pero tampoco negar, que en algún momento histórico hayan existido gigantes sobre la faz de la Tierra. ¿Qué le parece? Muchas gracias al señor Benjamín, que nos llama desde Los Ángeles, en California, y saludo a todo el equipo. Muchas gracias. Doña Blandina Bolaños, como de costumbre, acompañándonos cada noche. Muchísimas gracias por su llamada. Nos escuchamos mañana.